¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo en Bloom mezclamos la respiración con el arte de manifestar. Porque para mí manifestar es un arte. Un arte que es un estilo de vida realmente. O sea, no es algo que tú haces puntualmente, no es una meditación, un ritual, un voy a llenar mi casa de palo santo. No, es algo que tú tienes que mantener en el tiempo para que se pueda crear. Porque al final, ¿qué es manifestar? Manifestar es vivir desde tu mejor versión. Vivir desde lo que... escuchando a tu corazón y a tu intuición y desde ahí crear. Crear lo que necesites en cada momento y ser realmente tu versión más auténtica. Porque al final a eso hemos venido, ¿no? A ser nuestra versión más auténtica. Entonces, no es que te tienes que convertir en otra persona para llegar a manifestar lo que quieres, es que tienes que recordar realmente quién eres, porque tu alma ya ha venido a este mundo con un propósito. Eso está ahí. Tú tienes un propósito, un fuego interior, algo que de verdad como que te apasione, que te hace sentir viva. Para llegar a crear esa vida que quieres, tienes que recordar quién eres. Y la respiración nos ayuda justo a esto, a conectar de tal manera con nuestra intuición y a crear una coherencia entre corazón y mente, que nuestra realidad externa empieza a imitar lo que está pasando en nuestra realidad interna. Pero si primero no cuidamos de nuestra realidad interna y primero no arreglamos todo lo que está pasando dentro de nosotras, es imposible que la realidad externa lo machee. Imposible. O sea, si tu realidad interna es un caos, tu realidad externa va a ser un caos. Si tu realidad interna es todo el rato como pensamientos negativos, que es que no puedo, que es que tal, tu realidad externa va a ser exactamente lo mismo. Y a lo mejor vas a tener como pequeños momentos en los que digas, ay, lo estoy consiguiendo, pero lo vas a perder igual. Lo vas a perder igual porque no puedes sostenerlo. En el momento en el que tú te puedas sostener esa versión de ti misma, que ya es como tu mejor versión, en el momento en el que eso se empieza a equilibrar y puedas sostenerlo, ahí es cuando lo vas a sostener también en la realidad externa. Y a eso nos ayuda la respiración, porque obviamente para manifestar hay millones de técnicas, repito, para mí es un estilo de vida, son técnicas que hago continuamente, incluso las hago sin pensar. No es, me siento un día, medito y quiero esto y esto me va a llegar. Yo lo siento mucho, me encantaría decirte que sí, casi funciona, no funciona, ¿vale? Funciona cuando lo tienes como integrado dentro de tu vida. Y la respiración, ¿qué es lo que hace? La respiración, como he dicho, primero te conecta. Te conecta con tu intuición, te conecta con tu corazón, te conecta con quien realmente tú eres, pero sobre todo regula tu sistema nervioso. Porque un sistema nervioso desregulado, un sistema nervioso en constante alerta, que está en constante... ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo malo? ¿Va a pasar algo malo? Que cada vez que pasan cosas buenas estás pensando, no va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. ¿Eso te suena? Esto es tu sistema nervioso desregulado. Un sistema nervioso así, lo único que va a hacer es desregular también tu realidad externa. Entonces, en el momento en el que empezamos a regular nuestro sistema nervioso, ahí es cuando empezamos a crear, o a más que crear, a poder sostener la vida que quieres vivir, o a poder sostener tu mejor versión, ¿vale? Voy a contar un poco cómo yo he llegado a todo esto que os estoy contando ahora, porque a mí me tienes que estar preguntando, bueno, sí, muy bien que esto que me estás contando, pero ¿quién narices eres tú y cómo has llegado a todo esto? Yo vivía un sistema nervioso bastante en alerta cuando era más joven. Bueno, toda mi vida realmente he vivido un sistema nervioso como muy en alerta. Y en el 2015 yo ya empecé a meditar. Yo empecé a meditar como con 18 años, como al empezar la carrera. No me acuerdo qué año sería, es 2009, 2010. Y descubrí la meditación. Y la meditación ya empezó a cambiar muchas cosas en mi mente. Era como... Empecé como a todo eso que quería decir y que no sabía cómo decirlo, todo ese fuego que tenía interno, que tenía dentro, empezó como a encontrar su sitio. Sin saberlo, yo ya estaba empezando a hacer breathwork. Sin saberlo, ya estaba empezando a hacer una
un tipo de meditación muy muy potente junto con respiración, que yo me había sacado un vídeo de YouTube que había visto en ese momento, que me ayudó mucho a conectar y a tener esa coherencia mente-corazón de la que ahora os voy a contar más. Cuestión que sin saberlo también empecé a manifestar, porque empecé a tener más claro quién realmente soy y aceptar quién realmente soy y qué era lo que realmente quería. Entonces acabé manifestando cuando acabé la carrera una beca para venirme a Bali de la absoluta nada. Me apareció esta beca y bueno, era un proceso de selección bastante duro, o sea, de hecho había como 20 personas delante de mí y yo la conseguí. O sea, en mi mente ya me imaginé aquí, fue como no, yo la voy a conseguir y efectivamente la conseguí. Y al llegar aquí, obviamente, llegar aquí cambió el rumbo de mi vida. Fue en 2015, hace 11 años de esto. Y me di cuenta mucho, o sea, empecé a entender, al apartarme de mi zona de confort, al apartarme de todas esas limitaciones que yo tenía en mi zona de confort, todos esos patrones negativos que yo había heredado pues de la familia, del entorno, etcétera. Al apartarme de todo eso y al venirme aquí y separarme con tan bruscamente todo eso, yo me empecé a dar cuenta de quién realmente... O sea, ya no es que me empecé a dar cuenta, ya me estaba empezando a dar cuenta, pero ahí como que lo solidifiqué en mi rollo. Esto es lo que soy. Y ahí, bueno, me metí, empecé a ser profesora de yoga, me metí mucho más profunda en este mundo, y han sido 10 años desde que hice mi primer curso de profesora de yoga, que bueno, ha sido un aprendizaje total. O sea, yo creé, bueno, Bloom antes se llamaba Meraki, creé Meraki con la intención de enseñarle a la gente que otra manera de vida era posible, porque yo descubrí otra manera de vida aquí y dije, es posible tener otra manera de vida, es posible vivir de otra manera, más conectada, más consciente y al final como más auténtica y más pura, no simplemente como andar por la vida como pollo sin cabeza sin realmente saber qué quieres o qué no quieres, o que estás en un trabajo que odias o que no te gusta absolutamente nada, pero estás ahí y no sabes ni por qué, y de repente tienes 50 años y dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? Entonces yo eso, hace muchos años como que yo ya sabía que no quería eso, y cuando llegué aquí me di cuenta de que era posible tener otra manera de vida, pero que el estilo de vida que yo llevaba no era porque yo me había venido a Bali, no era por eso, contrariamente a lo que se cree, no te tienes que mudar de país para tener ese estilo de vida. Lo que tienes que hacer es empezar a conocerte mejor y a regular tu sistema. Y de verdad pararte y decir, un momento, ¿qué es lo que me está diciendo mi corazón? ¿Quién realmente soy yo? Entonces, cuando empezamos a implementar este tipo de técnicas en tu vida, en nuestras vidas, es cuando empezamos a reconocernos. Cuando te empiezas a reconocer, ahí es cuando sigues tu camino. Y no tienes por qué seguir el camino de absolutamente nadie más. O sea, porque muchas veces hay gente que me dice, es que yo quiero tener tu vida, o sea, yo me gustaría tener la misma vida que tú, entonces voy a ser profesora de yoga también, me voy a mudar a Bali y tal. Es que ese era mi camino, pero a lo mejor no es el tuyo. Y tú vas a ser más feliz si te mudas a Noruega y eres pintora, no lo sé. Lo importante no es lo que se ve, lo importante es lo que se siente dentro. Y si tú sientes que tu camino es X, ahí es donde queremos llegar, a que sepas qué es y a que lo sigas, a que lo sostengas y a que sostenga esa mejor versión de ti. Y eso se hace con un sistema nervioso regulado y reprogramando la mente para soltar todos esos patrones y todas esas limitaciones que, bueno, pues que hemos ido heredando de la vida, de la familia, de la sociedad, de todo. Y te voy a decir algo, no es algo que tú haces y de repente, bueno, ya está hecho, perfecto, estoy curada, estoy sanada, todo está bien en la vida. No, amiga, yo sé que esto te va a joder escucharlo, pero la sanación no es lineal. La sanación es una montaña rusa y nunca vas a dejar de sanar, porque al final yo creo que si dejamos de sanarnos es que nos hemos muerto, ya está. O sea, se acaba la vida. O sea, la vida es una sanación continua, pero no una sanación, para mí no es la palabra sanación, es como, ir quitando capas y capas y capas y capas continua para al final reconectar con esa esencia. Y esa esencia es un camino para toda la vida. O sea,
siempre vas a estar como sacando capas y reconectando y sacando capas y reconectando y... Pero si aplicas las técnicas que te voy a enseñar en esta masterclass, ahí es cuando todo empieza a fluir mejor. Bueno, y al final, a raíz de todas esas experiencias de vida que yo he ido teniendo y de todo lo que yo he aprendido a través de, no solo de las experiencias de vida, sino del trial and error que yo he hecho conmigo misma y de todo lo que yo he ido estudiando estos últimos años, es lo que yo te vengo a enseñar en Bloom. Y al final es lo que yo siempre digo, o sea, Bloom empezó siendo Meraki, empezó siendo una idea muy bonita y ahora esa idea se ha solidificado en lo que Bloom es ahora. Y creo que ha evolucionado conmigo. O sea, lo que yo contaba antes, obviamente tiene que ver, pero ahora, después de todos estos años de experiencia y después de todo lo que, repito, yo he aprendido conmigo misma y he hecho conmigo misma de, bueno, fallamos, volvemos, fallamos, volvemos, fallamos, volvemos, ahí es donde he sacado lo que yo considero que funciona perfecto para que tú puedas reconectar con esa esencia y tú puedas reconocer tu mejor versión, volver a conocer esa mejor versión, porque tú ya la conocías antes, pero la vida hace que nos olvidemos de eso. Te voy a contar una historia, por ejemplo, que me pasó hace unos años, que para mí me hizo replantearme qué era la manifestación. Yo, como ya te he dicho, yo manifesté esta beca para venirme a Bali hace 11 años y cuando vine aquí yo decidí que iba a abrir una escuela de yoga aquí en Uluwatu y que iba a ser la primera escuela de yoga en Uluwatu y que, bueno, o sea, Uluwatu es donde yo vivo, estoy enamorada de este lugar desde hace muchos años, etc. Yo no tenía ni un euro para montar esta escuela, o sea, literalmente ni un euro. Pero tenía mucha fe y muchos sueños. Amiga, lo conseguí, ¿vale? En 2019 yo compré terreno para montar esta escuela y conseguí mis sueños. O sea, para mí era como, lo tengo todo, todo. O sea, por fin he conseguido esto, la manifestación funciona, maravilla. Igual que lo conseguí, lo perdí. Y te cuento qué me hizo aprender a mí esa experiencia. Esa experiencia me hizo aprender que yo no estaba sosteniendo mi mejor versión. Yo manifesté, pero yo no sostenía mi mejor versión, yo no me creía merecedora de eso que había conseguido, por eso lo perdí. Y eso para mí fue una de las mayores lecciones que a mí la vida me ha dado. O sea, porque ahí fue cuando yo descubrí realmente todo lo que significaba manifestar y todo lo que significaba crear esa vida que quiero vivir. Y al final descubrí qué es lo que realmente, qué es Bloom para mí y cómo puedo yo ayudar a las personas a través de esto. Lo perdí. En el 21 tuve que vender mi parte por varios problemas con mi socia y fue un palo muy, muy, muy grande para mí, como te puedes imaginar. Perdí la motivación totalmente en lo que hacía y en lo que y en vivir directamente. No en vivir, pero bueno, estaba bastante desmotivada con la vida. Estaba muy enfadada conmigo misma, estaba como... Y al final, de ahí nació Bloom. Bloom nació de... Bloom fue como si me creara a mí. Fue como que Meraki evolucionó para poder sacar esa versión de mí, que es Bloom ahora. Yo me di cuenta de que yo me di cuenta de que realmente tenía que ser esa versión de mí que ya lo tenía todo. Yo tenía que sostener esa versión de mí, yo tenía que sentir que merecía todo eso para poder sostenerlo, porque si no, nunca lo iba a poder sostener. O sea, lo perdí porque por mucho que yo lo lograra, aún me sentía una niñita como que no se merecía absolutamente nada y que wow, ¿cómo esto me ha pasado a mí? O aún sentía todas las creencias limitantes, estaban muy, muy metidas en mi cabeza, o esos patrones negativos que yo tenía y que me vienen de
la vida que yo he tenido, la infancia que yo he tenido, aún estaban tan metidos dentro de mí que al final ganaron ellos. Y hicieron que yo perdiera el sueño de mi vida. Y te digo algo, porque al final de todo se aprende. O sea, puedes evolucionar y decir, esto me ha pasado a mí y bueno, pues ahora mi vida es una mierda por culpa de esto. O puedes decir, gracias a que me pasó esto, que fue una mierda, sí, pero gracias a que me pasó esto, yo he podido evolucionar a todo esto. Y eso es lo que yo vengo a contarte ahora. Gracias a que me pasó esto, yo he podido evolucionar y vengo a contarte. Y vengo a enseñarte todo lo que yo he aprendido. Que no fue poco, la verdad. Y ahí, por eso os cuento esta historia también, porque ahí fue cuando yo descubrí el breathwork. Fue a raíz de la experiencia cuando yo descubrí la respiración. No la respiración como tal, obviamente la respiración ya la había descubierto, llevaba muchos años meditando y practicaba mucho pranayama, que es, para quien no lo sepa, pranayama es las técnicas de respiración que utilizan los antiguos yogis y bueno, los nuevos yogis también, pero los crearon los antiguos yogis. Amiga, entonces ahí es donde yo descubrí realmente la terapia, lo que viene siendo la terapia de breathwork, que le puedes llamar terapia, le puedes llamar como quieras, ya quieres llamarle, pero yo hice una sesión de breathwork con una amiga que wow, o sea, me llevó como me hizo reconectar con mi yo pequeña, con mi yo interior pequeña, que me contó un poco el por qué yo había, no quiero llamarlo fracasado porque no creo que haya fracasado, pero había perdido todo lo que había perdido. Y eso fue un antes y un después en mi vida. Ahí fue cuando, bueno, empecé a hacer breathwork continuamente, empecé como a tener estas experiencias más de sesiones de breathwork como tal, y en una de esas sesiones de breathwork me vino un mensaje diciendo tienes que formarte como facilitadora de breathwork porque esto se lo tienes que llevar a la gente. Y ahí, bueno, ahí me formé y Bloom dejó de ser solo yoga y manifestación, siempre hemos enseñado en Meraki primero y después en Bloom, pero dejó de ser solo más movimiento y manifestación y empezó también a ser breathwork. Y ahí empecé a darme cuenta del poder que yo ya intuía, porque obviamente cuando las meditaciones obviamente y en el pranayama ya sabes el poder que tiene la respiración, pero empecé a darme cuenta del poder psicológico que podía llegar a tener una sesión de breathwork y cómo de lejos te podía llevar en tan solo 2 horas. Cómo de mucho te podía ayudar a nivel psicológico, como digo. Y ahora me pongo un poco a explicaros por qué el breathwork, por qué la respiración, que es algo tan simple. O sea, yo siempre lo digo, es como si aquí nos ponen aquí en la Tierra, somos humanos, nacemos, y es como si la vida hubiera dicho, te voy a dar algunos momentos en los que lo vas a pasar un poco mal y te voy a dar bastantes lecciones. No todo va a ser tan bonito, pero te voy a dar una herramienta para que sepas cómo controlar tu sistema nervioso, para que sepas cómo controlar tu mente, para que sepas cómo conectar con tu corazón, con tu intuición, para que no te olvides de quién eres. Y esa herramienta es algo tan simple como la respiración. Es algo tan innato que si dejas de hacerlo te mueres. La respiración es tan poderosa que no nos damos ni cuenta de lo poderosa que puede llegar a ser. No solo a nivel mental, sino que está implicada en todo lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la respiración controla el sistema nervioso. Y el sistema nervioso controla prácticamente todo lo que nos pasa. Cuando tú estás nerviosa, todos esos síntomas que tienes cuando estás nerviosa te suenan. Que si estás mal, te puedes poner mal del estómago, que si el corazón te va a 1000, que si la mente la tienes en todos los lados donde toca, que si te falta respiración, que si no puedes dormir.
¿no? Nos suenan, ¿no? Todos esos síntomas que tenemos cuando el sistema nervioso está alterado. Amiga, ¿sabes qué es lo que hace que todo eso se regule? Tu respiración. Es la pastillita mágica. Y no solo eso. Por eso para mí es tan fascinante. No solo te ayuda a regular tu sistema nervioso, sino que también te ayuda mucho más allá, a nivel espiritual, a nivel de conectarte con tu alma y con tu corazón. Y si hablamos ya de la neurociencia detrás de la respiración y cómo las sesiones de breathwork pueden literalmente cambiar toda nuestra realidad interna mental, porque al final la mente, hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que lo que nos dice es que podemos reprogramar la mente. O sea, las neuronas han hecho muchos caminos, ¿no? Bueno, de neurona a neurona han ido haciendo caminos y cada camino corresponde a un modo que tienes en tu vida. Vale, hasta hace muy poco la gente se creía, o sea, los científicos creían que los caminos que ya estaban puestos, pues ya estaban puestos. Pero ahora se ha descubierto una cosa que se llama neuroplasticidad, y lo que quiere decir esto es que estos caminos neuronales, estas conexiones neuronales, se pueden romper y se pueden crear nuevas. Entonces, de repente, nos damos cuenta de que se puede cambiar lo que está ya instaurado dentro de nosotros. O sea, básicamente, puedes reprogramar tu computadora mental. ¿Sabes el botón de reset que le das a tu ordenador cuando se raya? Bueno, pues también te puedes dar ese botón de reset a ti misma. Y una vez empezamos a reprogramar nuestra mente, eso quiere decir, empezamos a soltar todos los patrones negativos que tenemos bien dentro, bien arraigados, empezamos a soltar esas creencias limitantes que lo único que están haciendo es limitarnos en nuestra vida, y empezamos a crear nuevos patrones, nuevos caminos neuronales y nuevas creencias. Ahí es cuando de repente tu realidad externa se une con tu realidad interna, pero la realidad interna que tú estás controlando. Porque si tu subconsciente es el que está controlando tu realidad interna, ahí es donde todos estos patrones negativos están fuera. Pero si puedes controlar tu subconsciente y puedes empezar a reprogramar tu mente, decidir cuál quieres que sea tu realidad externa, de repente las dos realidades se unen. Y ahí es donde queremos llegar. Y por eso la respiración y la manifestación van tan de la mano. Y ahora vamos a hacer un ejercicio todas juntas. Quiero que te pongas en un sitio cómodo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio todas juntas. Quiero que te sientes cómodamente o te tumbes en un sitio que no haya demasiado ruido de tu casa. Si estás sentada, cruza las piernas, y si estás tumbada, simplemente relájate en el suelo. Puedes hacer de verdad lo que más cómoda te sientas. Quiero que cierres los ojos. Que lleves una mano al pecho y una mano al estómago. Y empieza a conectar con tu respiración. Conecta con la inhalación, siente como el aire entra. Y siente como el aire sale. No hagas nada, simplemente observa tu respiración. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Es una respiración profunda? ¿O es una respiración que se queda más en la superficie? ¿Tu respiración va directa hacia el estómago? ¿Tu respiración se queda más en el pecho? Simplemente observa, no juzgues. Observa. Céntrate. Y ahora, sea como sea tu respiración, quiero que inhales profundo todo el camino hacia el estómago, hacia el ombligo. Y exhales lento. Bien, vamos a volver. Inhala profundo todo el camino hacia el estómago, hacia el ombligo. Y exhala lo más lento que puedas. Dos veces más. Inhala profundo.
Y exhala lo más lento que puedas. Inhala profundo. Y exhala lo más lento que puedas. Centra toda tu atención en esa respiración. Y ahora, inhala por 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve, inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue así. Empieza a centrar toda tu atención en tu corazón. Toda la atención en el corazón. En cómo el pecho se expande y en cómo se contrae. Lleva las dos manos al corazón. Sigue inhalando por 5, exhalando por 5. Toda tu atención en tu corazón. Inhala por 5. Exhala por 5. Lento, sintiendo como el aire entra y como el aire sale y sueltas todo. Toda la atención en tu corazón. Bien, ahora empieza a imaginarte que en cada inhalación tu corazón se expande, irradiando una luz blanca. Y en cada exhalación esa luz sale de tu cuerpo hacia afuera. En la inhalación se expande, irradiando una luz blanca, llenando todo el pecho. Y en la exhalación irradias hacia afuera. Muy bien, inhalando, expandiendo con esa luz blanca. Exhalando, expandiendo hacia afuera. Y ahora sigue centrado en tu corazón y pregúntale a tu corazón, ¿por qué estás agradecido hoy? Y siente ese pensamiento de agradecimiento. Siente ese sentimiento de agradecimiento. En cada inhalación expandiendo con esa luz blanca. Y ahora añádele ese sentimiento de gratitud al inhalar. Y al exhalar esa luz blanca sale y ese sentimiento de gratitud también sale hacia afuera. En cada inhalación ese sentimiento de gratitud se expande por todo tu pecho. Y en cada exhalación lo sueltas hacia afuera. En cada inhalación te llenas de gratitud. Y en cada exhalación expande esa gratitud hacia afuera de ti. Dejando que esa gratitud llene de energía el resto del espacio donde estás. Sigue así. Imagínate ese sentimiento de gratitud, hazlo venir al momento presente, al aquí y a la hora. Siéntelo dentro de ti, siente cómo se expande, siente cómo lo sacas hacia afuera, inundando todo tu espacio con ese sentimiento. Muy bien, haz una inhalación profunda. Exhala todo por la boca. Y ahora vuelve a tu respiración normal. Sigue con tus manos en el pecho. Y quiero que sientas, simplemente siente qué es lo que está sintiendo tu corazón. Cómo el sentimiento de gratitud ha cambiado la vibración de tu cuerpo. Cómo todo tu cuerpo siente que vibra en otra sintonía. Cómo se siente todo más liviano. Muy bien, y poco a poco. Abre los ojos, vuelve. Espero que hayas sentido cómo generar el sentimiento de gratitud
que es uno de los sentimientos, es uno no, para mí es como el sentimiento más alto que podemos tener, junto con la respiración, puede cambiar tanto tu estado. Déjame aquí en el chat y dime si te ha funcionado. ¿Te ha funcionado cambiar? Todo esto que hemos hecho ha cambiado tu estado mental, ha cambiado tu estado incluso del cuerpo, como te sientes como más liviana, más relajada, más conectada. Ok. Bien, veo que sí. Veo que te funcionó. Buena. Ok, me encanta lo que me estáis contando. Solo ese ejercicio, algo tan simple, si te puede generar eso, imagínate cómo uniendo todo esto que os estoy contando, lo que puede generar en tu vida, cómo de repente tu realidad puede cambiar muy rápido cuando empezamos a unir la respiración con la manifestación. Qué bueno, me alegro mucho de que os haya servido. Qué guay. Amiga, tu realidad puede verse así, de rápido, cambiada, cuando vibramos en la misma frecuencia que vibra tu mejor versión. Y tu mejor versión tiene todo el sistema regulado. Te voy a explicar un poco cómo y por qué es necesario regular el sistema nervioso. Si tú vives en un sistema nervioso en constante alerta, si tú vives en un sistema nervioso que está en constante miedo de lo que pueda pasar, o sintiendo el peligro continuamente, o que ves cómo se altera mi cuerpo, como automáticamente yo como que si pienso en un sistema nervioso alterado, digo wow. O sea, te empieza a costar respirar, el pecho se te contrae, tienes como una niebla mental, sientes que no estás respirando bien, sientes que estás llegando a casa de repente y dices, wow, no respiran todo el día. Cuando vives de esa manera, cuando vives de que parece que todo sea un peligro, eso es porque tu sistema nervioso está alterado. Y eso quiere decir que está muy activado. No es nada malo. En nuestro sistema nervioso independiente tenemos dos. Uno que se llama parasimpático y uno que se llama simpático. El simpático, como siempre digo, el simpático no tiene nada. Es el que nos altera. Y el parasimpático es el que es simpático de verdad. Es el que está calmado y el que está como todo va a estar bien, todo va a salir bien. Cuando operamos desde ese sistema parasimpático de estoy calmada, todo va a salir bien, opero desde la alegría y desde la total confianza de que va a salir bien y que si no está saliendo bien es porque algo mejor va a venir. Ahí es cuando yo estoy abierta a recibir y estoy como sosteniendo esa versión de mí que confía en que todo va a estar bien porque se merece que todo esté bien. Pero mi sistema nervioso simpático es el que está en constante alerta, en constante no. Algo, va a pasar algo, 100% esto está demasiado bien para que no se vaya todo al garete. ¿Sabes lo que te pasa cuando estás en el sistema nervioso? Que estás en contracción, en el otro estás en expansión y en el simpático estás en contracción. Cuando yo estoy en contracción, lo único que atraigo son las experiencias malas. Son como una profecía que yo misma he creado en mi mente y que al final se cumple. Porque la tengo tan en la mente que se va a cumplir. Porque ahora te explico un poco cómo funciona la mente. Contracción, no. Expansión. En expansión yo recibo, yo soy un imán. En contracción yo no recibo nada, ¿quién se va a querer acercar? ¿Cómo vas a traer algo aquí? ¿Algo bueno? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es nada malo, o sea, que tu sistema nervioso está en modo simpático todo el día, que repito, no es nada simpático, no es que haya algo malo contigo, es que es como no sea un condicionado. Es que la sociedad nos condiciona para que estemos en el sistema nervioso alterado todo el día. Porque así estamos mucho más controladitos y estamos como mucho más haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. Pero repito, vivir de otra manera es posible. Vivir de una manera en la que de verdad digas, vivo desde la relajación, desde la confianza, desde la alegría, desde la gratitud, desde todo va a estar bien, desde la paz. Ahí es cuando empiezas a traer. Y llegar a este punto no es tan difícil como parece.
No es tan difícil. Lo que pasa que es que tú estás programada para siempre ir por el camino A, ¿vale? Nuestra mente, si tú desde pequeña has ido por el camino A, siempre vas a estar por el camino A. Entonces no es que, ay no, palo, es que llevo haciendo esto y no me funciona. Hombre, claro, es que si llevas 20 años en el camino A, no porque hagas esto 2 días, de repente el camino B te va a ser fácil de coger. O sea, no, te has pasado 20 años reprogramando tu mente para estar aquí. No te digo que necesites otros 20 años, pero si necesitas tiempo. Si necesitas tiempo, lo primero es empezar a ser consciente. Una vez empecemos a ser conscientes, ¿y cómo somos conscientes? A través de la respiración, ahí es cuando podemos empezar a cambiar. ¿Vale? ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona la neurociencia detrás de todo esto que te estoy contando? La mente no distingue entre realidad y mentira. No lo distingue. Tú te puedes estar imaginando el mejor escenario del mundo en tu mente, aunque vivas, con perdón, en la mierda. O sea, puedes estar viviendo en la mierda. Puedes tener un caos de vida inhumano. Pero si tú en tu mente te estás imaginando que tu vida está de maravilla y que tienes todo esto que quieres y que todo tal, estás agradeciendo y estás tal, de repente tu realidad externa ha empezado a machear lo que tienes dentro. Pero y si por el contrario, a lo mejor tienes una vida maravillosa, tienes todo el dinero del mundo, tienes una familia que te encanta, que estás bien con ellos, que tienes la vida que yo la veo desde fuera y dices, wow, qué vida más bonita. Pero si dentro tú tienes un caos, al final todo lo de fuera se va a desmoronar. Se va a desmoronar. Porque la mente no distingue entre lo que es realidad y lo que es ficción. La mente lo que hace es intentar machear lo que está aquí dentro con lo que está ahí fuera. Entonces, si yo aquí dentro tengo un caos, la mente va a buscar razones para seguir diciéndote, mira qué caos, pobrecita de ti, que es que todo lo malo te pasa. ¿Sabes? Pero si tú dentro estás como, wow, que me están pasando esas cosas malas, pero bueno, son lecciones, porque hay cosas que tengo que aprender. La mente va a intentar buscar razones para decirte, es verdad, nos están pasando cosas buenas, mira todo esto, bueno, seguimos aquí, pero, no, wow, esto nos ha pasado y seguro que esto nos lleva a otro lado, seguro que tal, y poco a poco, pum, va saliendo, porque la realidad no es la realidad. La realidad es lo que tú percibes. Tú puedes estar viviendo literalmente mismo edificio, misma vida, mismo todo con una amiga tuya, y tu amiga está súper feliz y tú estás en la miseria. Porque la realidad no es real. La realidad depende de cómo tú la percibes. Por eso es tan importante que cuando empezamos en este camino de querer sostener nuestra mejor versión y querer florecer en nuestra mejor versión, es tan importante que hagamos todo el trabajo previo. Porque si no hacemos todo ese trabajo previo, por mucho que tú te sientes y digas, no, agradecido, te cojas la libreta todas las mañanas, agradezco, si esto sigue siendo un caos, es imposible.